Amigos, amigas de Dios, teólogos o teófilos, mejor dicho, teófilas, vamos a ver ahora sí algunas categorías básicas que nos van a permitir entender o empezar a entender qué es esta iglesia, que la clase que viene la vamos a ver en distintas etapas a lo largo de la historia de la humanidad, o al menos de la historia del pueblo de Israel hasta nuestros días. Vamos a ver que vamos a empezar con la creación, todo el Antiguo Testamento, después el propio Jesucristo, luego el tiempo de la iglesia, que es el tiempo actual donde estamos viviendo hoy, hasta que venga Cristo en gloria y manifieste en su total plenitud. Pero para poder entender esas 5 grandes etapas que nos propone el catecismo, es necesario primero entender algunas categorías básicas de qué hablamos cuando hablamos de iglesia. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Me voy nuevamente a correr a un costado para que ustedes puedan seguir viendo la pantalla. Simplemente les copié el título del catecismo, de la primera parte, segunda sección, capítulo 3, artículo 9, párrafo 1. Las letras en naranja son una edición mía, no es que el catecismo está así, simplemente utilicé el color naranja para resaltar las principales categorías que me interesa remarcar al momento de este video. La primera cuestión que tenemos que analizar con respecto a la iglesia son sus nombres, o mejor dicho, qué significa su principal nombre, de dónde viene la palabra iglesia. La palabra iglesia, vamos a ver, como nos dice acá el 751, viene del griego eklesia, un término que viene de un verbo que es ekkalein, que es llamar afuera y significa convocación, ¿no? Eclesia son los convocados, y este sujeto tácito, quien está convocando, obviamente tiene un sentido religioso y por lo tanto es Dios. ¿Qué es la iglesia? No es en primer lugar una institución. Primer cuestión a aprender. La iglesia es una comunidad convocada por Dios. La iglesia no es en primer lugar, insisto, una institución, sino una comunidad de personas convocadas por Dios. ¿Ok? Luego esa comunidad, obviamente, para que pueda funcionar, se genera una suerte de estructura, una suerte de institución, y es lo que nosotros generalmente conocemos como la iglesia institucional. El Vaticano, el Papa, los cardenales, los templos, etc. Pero cuando hablamos de iglesia, en primer lugar estamos hablando de una comunidad de personas convocadas por Dios. Es Dios el que convoca. No son personas que se unen para encontrar a un Dios. Dios se revela primero. Es Dios el que va a tu encuentro primero. Es Dios el que va al encuentro de la humanidad primero, y no es la humanidad la que busca a Dios, sino que Dios se manifiesta. Dios se revela. Esto es parte de la esencia de Dios, un Dios que se vive donando, que se dona, que se brinda, que sirve a la humanidad. Es distinto a los dioses griegos, por ejemplo, donde la humanidad tiene que servir a los dioses. Acá Dios no necesita ser servido, sino que el Dios cristiano y el Dios judío es un Dios que se dona a su pueblo. En el Testamento, el término eclesia, en realidad el Antiguo Testamento la gran mayoría fue escrito en hebreo. Hay algunas partes en griego que actualmente la gran mayoría o la totalidad de las comunidades judías no aceptan estos escritos en griego. La tradición católica sí, los pentecostales, por ejemplo, o los evangélicos no aceptan estas traducciones en griego, como tampoco lo aceptan los judíos. Pero el término eclesia, cuando aparece en el Antiguo Testamento, en los textos griegos, hace referencia a esto mismo que yo les estoy diciendo. Es la asamblea del pueblo elegida en la presencia de Dios, ¿no? Es el pueblo elegido
en la presencia de Dios, que se reúne para encontrarse con Dios. Dios los convoca para encontrarse con Él. Dios convoca a su pueblo desde todos los confines de la tierra. Por eso vamos a ver que la iglesia, lo vamos a ver en otras clases, es católica. ¿Qué significa católica? Universal. ¿Y por qué universal? Porque Dios convoca a todos los pueblos de la tierra a unirse a la iglesia, que es su pueblo. Entonces, el gran proyecto de Dios es que toda la humanidad se salve. Y para que toda la humanidad se salve, dice, preferentemente conviene que estén en la iglesia. ¿Significa que fuera de la iglesia no hay salvación? Es decir, si uno es judío y se muere, ¿no se salva? No, porque Dios tiene otras instancias de misericordia que la iglesia no se las puede apropiar. Lo que podemos estar seguros como cristianos es que aquel que vive dentro de la iglesia, cumple lo que hay que hacer dentro de la iglesia, sigue encontrándose con Dios en comunión, tiene en algún punto asegurada su salvación. ¿Ok? Pero no significa que alguien que no es cristiano, alguien que no va a misa, no se termine salvando. Eso es parte de Dios y parte de su misterio y parte de su misericordia. Cuando hablamos de iglesia, otra de las confusiones comunes que tenemos es pensar en el Vaticano, ¿no? La iglesia dijo tal cosa, entonces uno imagina al Papa diciendo tal cosa, o si estamos hablando a nivel de tu barrio, pues la iglesia dijo esto, uno está pensando en el cura, en el párroco, en el administrador apostólico, en el diácono, en la religiosa, que dijo tal cosa. Cuando hablamos de iglesia, recuerden, no estamos hablando de institución en primer lugar, sino de una comunidad que se ordena en una institución y la institución está al servicio de esa comunidad para que la comunidad se cumpla su fin, que es encontrarse o estar en comunión con Dios, vivir la vida eterna, la vida plena, la vida divina, ya a partir como se pueda en esta tierra. Cuando hablamos de iglesia no estamos hablando de la institución, sino, insisto, podemos estar haciendo referencia a dos términos, o a la comunidad universal, a todos los cristianos, por así decirlo, del mundo, que sí están gobernados por el Papa, porque eso se llama Iglesia Universal, y el jefe de la Iglesia Universal es el Papa, el obispo de Roma. Lo vamos a ver en detalle en la unidad 4, si no recuerdo mal. Pero también podemos estar haciendo referencia a la iglesia local, por ejemplo, a la diócesis de Quilmes, ¿no? La iglesia particular le va a llamar el concilio. O sea, hablar de una iglesia universal y de iglesias particulares que son porciones, no partes, porciones de esta iglesia universal. ¿Cuál es la diferencia entre parte y porción? Es que piensen en una pizza. La porción de pizza todas las porciones de pizza poseen los mismos ingredientes: el queso, la aceituna, el jamón, etc. Una parte de la pizza no puede tener el jamón, otra parte puede tener solo masa. Por eso habla que las iglesias particulares, por ejemplo, la diócesis de Quilmes, los distritos de Florencio Varela, Quilmes y Berazategui, forman lo que se llama la diócesis de Quilmes, que es una iglesia particular y está a cargo de un obispo, que es, en este caso, Carlos José Tisera, ¿no? Obviamente todos los obispos del mundo son los que van a regir, junto con el Papa y el Papa a la cabeza, la Iglesia Universal. Pero a su vez cada obispo tiene su propio territorio, su propia jurisdicción eclesiástica, donde desarrolla su actividad. Entonces, primer cuestión a borrar de la cabeza, que cuando decimos iglesia no estamos hablando en primer lugar de la institución, sino de una comunidad de convocados por Dios. Podemos estar haciendo referencia a la comunidad universal de convocados por Dios, o podemos estar haciendo referencia a la comunidad, por ejemplo, de la diócesis de Quilmes. ¿Ok? Dicho esto, pasemos a desarrollar algunos conceptos más. ¿Cuándo surge la iglesia? La iglesia surge con Jesucristo, la iglesia viene de antes, la iglesia surge en Pentecostés.
es decir, después que Jesucristo asciende una vez resucitado a los cielos? La respuesta no va a ser tan sencilla. Por eso lo vamos a ver con claridad la clase que viene cuando veamos las 5 etapas de la iglesia. Hoy vamos a poner una suerte de inicio fundacional de la iglesia, un prototipo de iglesia que se va a ir desarrollando con el tiempo y que Jesús la va de alguna manera a institucionalizar y mostrar en su plenitud. De la misma manera que un árbol tiene una parte visible y una parte invisible, es decir, generalmente las raíces del árbol no se ven porque están en la tierra y es lo que le termina de dar sustento para que pueda soportarse erguido y ante una tormenta no caerse, y desde donde busca los nutrientes. Lo mismo sucede con la iglesia. Toda esa parte que nosotros vemos, esta comunidad de convocados que se institucionaliza para poder gobernarse, para poder crecer, cumplir su misión, tiene sus raíces en el propio Dios, que es el fundador y el fundamento de la iglesia. Entonces, la iglesia, es común decir que tiene su origen, sus raíces en el Dios uno y trino, que es el Dios cristiano, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, ¿no? En la Santísima Trinidad. Vamos a ver que esta familia de Dios, este pueblo de Dios, estos convocados por Dios, se va realizando gradualmente a lo largo de la historia en etapas. Entonces la clase que viene vamos a hablar de una iglesia prefigurada, es decir, como que es una prefigura, es lo anterior a la figura de la iglesia, como el primer molde, podríamos decir, de la iglesia. Luego una iglesia que va tomando forma hasta que encuentra su imagen perfecta en Cristo. Luego de Cristo se va a manifestar al mundo por el Espíritu Santo, va a cumplir su misión, hasta que finalmente se manifieste en su total belleza, plenitud, poder, esencia, naturaleza, cuando Jesucristo vuelva en gloria, ¿no? Son 5 etapas de desarrollo de la iglesia. Si bien podemos decir que la iglesia tiene su origen en Dios, la gran pregunta es si estamos hablando de los convocados de Dios, los convocados por Dios, ¿en qué momento la Biblia nos relata que se da la primera separación entre Dios y los hombres? La primera separación que se da entre Dios y los hombres, lo vimos en Teología 2, con los relatos del pecado, se da en ese preciso momento. Y es ahí donde se tergiversan todas las relaciones, porque justamente el ser humano se aleja de su creador o se quiere poner en el lugar de su creador. Por lo tanto, ahí ya tenemos un primer indicio o la primera necesidad que surge de una iglesia, de Dios, de convocar nuevamente a su pueblo para que estén con Él. Al primero al que le realiza una promesa explícita de que va a tener un pueblo numeroso como las estrellas del mar, como las del cielo, como las arenas del mar, es a un personaje que se llama Abraham. Lo vamos a ver con detalle la clase que viene, simplemente les estoy adelantando algunas cuestiones. Es a Abraham con el cual Dios en algún punto comienza este nuevo proyecto de querer juntar a su iglesia como lo era en el momento idílico, en el momento armónico antes del pecado. Vamos a ver, como lo decíamos acá, empieza a preparar su iglesia con Abraham hasta que finalmente al pie del monte Sinaí, lo vamos a ver también en la clase que viene, en qué momento de la historia pasa esto, Dios establece una suerte de alianza con su pueblo, que es la que se conoce como antigua alianza. Dios promete a su pueblo estar con él, estar con su pueblo, si el pueblo en algún punto respeta los 10 mandamientos básicos que todos más o menos por un conocimiento cultural conocemos, ¿no? No matarás, no cometerás adulterio, amarás a tu Dios sobre todas las cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el pueblo no pudo ser fiel en su totalidad y por eso Dios dijo, bueno, enviemos directamente
a Jesucristo, es el Hijo de Dios directamente, la segunda persona de la Trinidad, para ayudar a este pueblo a que se reúna de una vez por todas. Entonces envía a su Hijo, pero a su Hijo lo matan. Pero de todas maneras, como Jesús fue fiel desde el principio de su vida hasta el final, Dios lo resucita de entre los muertos y de alguna manera permite que esa gracia de esa resurrección se expanda por su iglesia, y por lo tanto la iglesia empieza a cumplir, a la manera en que lo puede hacer en la tierra, esta idea de estar convocados con Dios y cumplir la misión que le fue encomendada. Finalmente la iglesia, cuando Jesús vuelva en gloria, se manifestará con todo su esplendor, con todo su poder. Algunas cuestiones más con respecto a la iglesia, algunas categorías teológicas o para entenderla. Vamos a decir generalmente que la iglesia, esta comunidad de convocados por Dios, está en la historia. De hecho, yo soy un cristiano y posiblemente quizás vos también seas un bautizado y un cristiano que intenta vivir el mensaje del Evangelio. Pero a su vez, la iglesia no se acaba con nosotros, no se acaba los domingos cuando vamos a misa, no se acaba en Cáritas, no se acaba con la escuela que mando quizás a mi hermano, a mi hijo o a quien fuera, a esa escuela católica, sino que la iglesia trasciende la historia. Y por ejemplo, podemos rezarle a los santos del cielo, podemos rezarle a la Virgen María, que ya no está en la historia, pero sigue siendo parte de esta iglesia. Cuando hablamos de la iglesia, hablamos de tres dimensiones de iglesia. Hablamos de la iglesia terrestre, que somos nosotros, los que estamos vivos, por así decirlo. Hablamos de la iglesia del purgatorio, la iglesia purgante, que son los que están en el purgatorio, ya lo vamos a ver en la unidad 5. Y vamos a ver también que está la iglesia celestial, donde está Dios, la Virgen, donde están los santos, etc. Entonces vamos a decir que la iglesia es visible, estamos nosotros, está el Papa, está el Vaticano, está la institución, nos juntamos como comunidad a rezar todos los domingos a celebrar la Eucaristía, pero también está esa iglesia espiritual que no vemos, que en algún punto sostiene la visible. Si nosotros podemos hacer todo eso, es porque la iglesia espiritual nos sostiene. De hecho, si uno se pone a pensar en la Eucaristía, los domingos en la misa pasa eso, nos juntamos porque escuchamos la palabra de Dios y a su vez también celebramos ese misterio de la transformación del pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Jesús, que no es otra cosa que el resucitado, el mismo que resucitó el domingo de Pascua, en medio de su comunidad. Entonces es el propio Jesús quien sostiene a la iglesia cada domingo que celebramos la Eucaristía. Algunas cuestiones más para entender de qué hablamos cuando hablamos de iglesia, ¿no? Es una realidad compleja porque se da el elemento divino y el elemento humano al mismo tiempo. Entonces vamos a decir, está todo bien con lo que me estás diciendo, que la iglesia es Cristo en el medio, que la realidad espiritual sostiene a la humana, pero yo veo que hay una iglesia que es pecadora, ¿no? Todo el mundo ve los canales de televisión y sabe de qué me estoy refiriendo cuando hablo de una iglesia corrupta, una iglesia que transgrede muchas veces, en algunos casos, derechos fundamentales de otras personas. O sea, si bien se muestra lo malo, y hay muchísimas cosas buenas, más cosas buenas que malas que la que hace la iglesia, uno va a decir, bueno, pero con una sola cosa mala que haga la iglesia, ¿cómo es que Cristo vive en medio de ella? Bueno, porque vuelvo a insistir, es una realidad compleja en la que está el elemento divino y el elemento humano. La iglesia se dice que es santa y pecadora al mismo tiempo, dejará de ser pecadora cuando Cristo vuelva en la segunda venida y se acabe la historia como la entendemos. Mientras tanto, la iglesia va a ser santa y pecadora. Pero si lo está haciendo de bueno la iglesia, lo hace porque esa dimensión espiritual, ese elemento divino, sostiene el elemento humano y mueve a los cristianos a hacer buenas obras de servicio, de amor a los demás. ¿Alguna que otra cuestión más antes de terminar este video? Vamos a ver cuál es la finalidad de la iglesia.
Digo, ¿para qué existe la iglesia? ¿No? Y la iglesia existe para esto. Déjenme encontrar explícitamente de qué se trata. Dice, la iglesia es el sacramento de la unión íntima de los hombres con Dios. Es el primer fin de la iglesia. El primer fin de la iglesia es ser sacramento, ahora explico de qué se trata esta palabra, de la unión íntima de los hombres con Dios. ¿Qué significa esto? ¿Qué es un sacramento? Lo vamos a ver con detalle en la segunda parte de la materia del año. Sacramento es un signo visible de la gracia invisible. Cuando hablamos de sacramento estamos hablando de un signo visible, el agua del bautismo, por ejemplo, que no solo simboliza una purificación del pecado, sino que realiza aquella purificación que está simbolizando. Entonces la iglesia no solo va a simbolizar una suerte de utopía, de comunidad que se reúne para encontrarse con Dios, sino que realmente lo está haciendo en acto. Es una comunidad que se reúne y se reúne con Dios cuando se pone a orar. Por ejemplo, el ejemplo claro es la Eucaristía. Los domingos en la celebración es la iglesia que se reúne en torno al resucitado, que se aparece bajo las especies de pan y vino y lo decimos como cuerpo y sangre de Jesús. ¿Cuál es el primer fin entonces de esta comunidad? Convocar a los demás y encontrarse en comunión con Dios, ¿no? En unión íntima con Dios. En algún punto, unión íntima con Dios es vida divina. La iglesia está llamada a convocar a todos los pueblos de la tierra para empezar a vivir la vida divina en la tierra hasta finalmente poder encontrarnos cara a cara con Dios al momento de nuestra muerte y seguir viviendo eternamente esa misma vida divina, la vida que Dios nos da. La iglesia, por último, y con esto termino, es el proyecto visible, es lo que se ve del proyecto de amor de Dios hacia allá, ¿no? Si uno tendrá que decir cuál es el proyecto de Dios, bueno, que todos se salven. La iglesia en algún punto es la parte visible de ese gran proyecto de convocatoria de Dios de toda la humanidad. Habiendo terminado esta parte, creo que es suficiente como para poder tener una primera introducción a lo que es la iglesia, y con esto entonces cerramos la clase de hoy. Para la clase que viene sí, seguir la historia de la iglesia en la historia de la salvación. Nos vemos la próxima jornada, en la próxima clase.